Internamente se llaman surcos. Para entender un poquito la formación de esos surcos voy a dibujar lo que sería un corte transverso de un tubo digestivo. Entonces recuerden que está una luz. ¿Qué iría por la luz del tubo digestivo? El alimento. Y esto estaría la mucosa, que es un endotelio estratificado, simple, bueno, eso lo ven en histología. Está ¿con qué color? Un verde. Una capa muscular, que es la que tiene el músculo liso. ¿Y sí? Entre esta luz y esta mucosa se encuentra la submucosa. Y en la submucosa se encuentra el plexo dientérico, que son nervios que se distribuyen a lo largo de todo el tubo digestivo, que son los que se encargan de que haya la contracción. ¿Bien? Y externamente está la clerófila, que es lo que uno ve por fuera en el tubo digestivo. ¿Listo? Si hacemos un corte a lo largo de estos surcos, miraríamos que la mucosa hace esto. La muscular también, pero la serosa no. ¿Listo? Y en ese surco van a venir una arteria y una vena. Hacia lo profundo, a nivel del rumen, estos surcos van a formar unas estructuras que se llaman pilares. ¿Bien? Entonces acá, surco, y hacia la mucosa es pilar. ¿Bien? Externamente el surco estaría este surco que se llama surco ruminal izquierdo. Por ahí va la arteria y la vena ruminal izquierda. Y adivinen, al lado derecho ¿qué hay? Lo mismo pero con derecho. Lo mismo pero con derecho. Este surco se llama el surco rumino-reticular. Y adivinen qué va por ahí. Rumino-reticular. La vena y arteria reticular. ¿Reticular? Por aquí hay otro surco. Surco ruminal izquierdo, surco reticular, surco caudal, surco coronario, dorsal, surco coronario ventral. ¿Qué irían las venas y arterias? Coronaria dorsal, coronaria ventral, que vienen de aquí, ¿no? Y esta continúa con la de la derecha, se conectan para dentro de la distribución arterial del rombo. Entonces estos son los surcos, y tengan en cuenta que por los surcos van los vasos sanguíneos, nervios también, que es un nervio, y se distribuye a lo largo de toda la submucosa del rombo. Aprendan los surcos reticular, rumino reticular, perdón, acá. Rumino-reticular. Surco ruminal izquierdo, surco coronario dorsal, surco coronario ventral y surco caudal del rumen. ¿Listo? ¿Voy a borrarlos? No. Sí. Porque hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué creen que es esto? T3. T13. ¿Qué creen que es esto? El surco. La La pasa para el humano. ¿Cuál? izquierda. Izquierda. Acá vamos a encontrar un órgano. Vaso. Vaso. De hecho va más hacia craneal. Va desde el espacio T11, desde T11, T12, ¿sí? Y llega hasta T3. Y se encuentra completamente cubierto por el arco costal.
si yo meto una aguja en el plano, digamos, aquí está el hombro, hago una línea recta desde el hombro hacia caudal y meto una aguja en el espacio intercostal T11, entro al vaso. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para hacer aspirados de células del vaso para diagnóstico, por ejemplo, de leucosis bovina. ¿Sí? Siempre va a estar el vaso dentro, o siempre debe estar el vaso dentro del arco costal. Yo no puedo encontrar el vaso por acá. ¿Listo? Vamos a borrar la costilla y la fosa para lumbar. Y no era como un arco así. Bueno, voy a volver a dibujar los surcos. Ahí no era como un arco. Sí. Profe, cuando se devuelve el rumen, bueno, el forraje, cardias ahí es. Listo, ya. Vuelvo a dibujar los surcos para, ya se lo saben, rumino reticular, ruminal izquierdo, coronario ventral, coronario dorsal y caudal. ¿Para qué? Tener en cuenta, el surco reticular, coronarios y caudal hacia la mucosa me forman pilares. El rumino reticular hacia la mucosa me forma pliegues. Cuando miremos el estómago del bovino nos damos cuenta. Pero tenganlo en cuenta de una vez, apréndanse en eso, enmorcíllense en eso una vez en la cabeza. Enmorcíllense, ¿no? ¿Esto cómo se hace una morcilla? Sí. Entonces rellénense con ese conocimiento. Con el conocimiento. Bueno. Estos surcos me van a dar la diferenciación o la división topográfica de las estructuras externas del rumen. Por aquí voy a dejar esto. Y vamos a encontrar entonces 1. ¿Qué sería el 1? 2. A lo más. Ese es abo o hay 4 y el 3. El 3 está por el lado derecho. Bien. El 3 lo encontraríamos más o menos como por acá, pero al lado Derecho. derecho. Entonces lo hago así como punteadito, como puedo. No, de otro color. colores. De otro color, eso se llama pedagogía, utilizar el invertido. Pues dicen que no. Quiere decir que está por el lado derecho. Este también está por el lado derecho. Pero pues, se alcanza a ver una parte. este está derecho, ventral izquierdo. ¿Sí me entienden? O sea, está muy por la línea ventral así. Lado derecho. ¿Listo? En el rumen lo voy a dividir en 1A, B, C, D. Inclusive, no. .1. Es que aquí hay otro surquito, que se llama el surco accesorio. ¿De? A, B, C, D, E. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cada uno? 1A es el atrio ruminal. El atrio es donde llega el alimento. ¿Listo? 1B, saco dorsal del rumen. 1C, ¿qué creen que es?
Saco ventral. Saco ventral. Uno T se llama saco ciego, caudo dorsal. Y uno E, Saco ciego, caudo ventral. ¿listo? ¿Qué hace el alimento? Yo creo que sobraba colocar esto, ¿cierto? Sí. Esófago. ¿Qué es eso? Cardias. Cardias. El alimento llega al atrio y el atrio, mediante los movimientos ruminales, va al retículo. Algunos autores, como no encuentran una visión clara, simplemente por pliegues y funciones muy similares y un peristaltismo, digamos, muy similar, continuado, hablan de esto como el compartimento rumino-reticular, como si fueran un solo compartimento. ¿Bien? Este es el callo. ¿Listo? Por si acaso, los callos. Ignacio Fa. La función del retículo en sus movimientos, los movimientos que hace es dividir el alimento, el que se va a devolver para la rumia o el que va a volver al rumen o el que va a pasar al omaso. ¿Me entienden? ¿Sí, Angie? ¿Entendió? Andrés, ¿cuál es la función del retículo? Pero se distribuye. Espere que Andrés tiene que decir, o Angie. Estamos en una estructura gráfica simple como se escribiera para calles. Ah, bueno. Muy calle. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué distribuye? El alimento ¿A dónde? hacia el espacio rumino. O hacia lo Decía para dónde se va, ovomaso. si se va para Y hay tres ahumar. vías para donde coger. Una Rumino-reticular. para el rumen. Ah, sí. Otra para Que se Lo mete para el ahomazo. rumia, hacia el cardias, y la otra hacia a el la ahumada. La boca. omaso. Hacia el omaso. Si se vuelve al rumen, ¿para qué se devuelve? Para seguir siendo Alimento. degradado por la microbiota. O sea, que ¿dónde se alimenta? Pues desde que es en el pasto. Pero pues Una cuando cosa es que es llega ahí, aprovechable, no, es aprovechable a nivel de digestivo, pero aquí ya empieza a haber absorción de ácidos grasos volátiles. ¿Listo? Que son resultados de butírico, propiónico, ¿y cuál es el otro? ¿Son tres o son dos? Yo no sé de nutrición. nosotros Bueno, tampoco. deberían saber. Vamos, sí. Bueno, porque eso deberían ver en bioquímica. Bueno, simplemente él no es que diga, ay, tú coges para acá y tú te devuelves. No, él tiene unos movimientos que por la densidad del alimento en el rumen van a coger o para un lado, que es el cardias, o para otro, que es el orificio rumino-reticular, o para otro, que es el orificio retículo omasal. ¿Cómo? Si ustedes sacan pasto y lo echan al agua, ¿qué pasa con ese pasto? Flota. ¿Flota o se hunde? Flota. Entonces el pasto más grande, las partículas de pasto más grande quedan Flotando. a nivel del cardias. ¿Qué queda acá? Gas, principalmente metano, gas de efecto de invernadero. Por eso comer vaca es ambientalista, porque las estamos matando y no producen tanto metano. No, mentiras. Las producciones de vacas, las producciones bovinas, no en Colombia no, pero en el primer mundo son de las cuestiones más contaminantes. Estados ¿Listo? Unidos. En Estados Unidos y en Europa. Sí, son de las cuestiones que más gases de efecto invernadero están produciendo. ¿Y aquí por qué no tanto? Porque aquí no tenemos vacas, hermano.
Aquí sabe cómo contaminamos con las vacas, con el cuentico de una vaca por hectárea. ¿Qué hace uno? Pues tiene 2 hectáreas, tumba, siembra pasto y mete 2 vacas en 2 hectáreas. No, pues qué chimba. Bien mejor que uno porque tienen más espacio. Entonces, Eso es por lo de pata de vaca. pata de vaca. Me refiero a que si hiciéramos sistemas más aprovechables en una hectárea podríamos meter más en una vaca. Lo de los gases. El metano. Sí, es que Producen miles de vacas en un espacio eructando, todas botando metano. Eso se va para el cielo y daña la capa de ozono y todo eso. Y genera una vaina que evita que se disipe el calor. Aquí en Colombia no, porque aquí no tenemos vacas, no. Aquí la producción es, o sea, si nos ponemos a comparar con otros países, es mínima. En Argentina, Argentina también produce bastante, Argentina y Uruguay. En India son sagradas. No, ya no me las comen. las dejan ahí. Pero India es el mejor. Pero los que no son budistas, pero si hay traficantes de vacas. Ay, y las sacan de ahí y las mandan. me preocupa más el tráfico de fauna que el tráfico de vacas. Hay muchas. Vacas hay muchas. Entonces, Profe, ¿cómo es que se llaman los 3 orificios? cardias, orificio rumino reticular, orificio retículo o masal. Esto se le llama salea flotante. Las partículas de pasto que han tenido menos rumia. A medida de que van rumiando más, van haciéndose más pequeñas, por lo tanto se van pegando más y se hacen más densas. Entonces, ¿qué pasa? Se van para abajo. Se van para abajo, ¿listo? En la próxima clase, cuando abramos el rumen, sacamos contenido ruminal y lo echamos en un balde y se van a dar cuenta cómo algunas se van quedando a medida del tarro, del agua, ¿no? Unas van cayendo de una y otras van cayendo más despacio y otras se quedan flotando. Entonces, unas van a quedar a nivel del orificio rumino reticular y otras van a quedar a nivel del orificio retículo o masal. Voy a escribirlos para ver si... Mire, entre el rumen y el retículo, orificio rumino reticular. Entre el retículo y el omaso, orificio retículo o masal. Entre el omaso y el abomaso, orificio omaso O basal. abomasal. Pero ese sería por el lado derecho. Cardias. Entre el esófago y el rumen. ¿Listo? Entonces, cuando esto tiene sus movimientos, que hace esto, y el retículo se contrae, una comida, la que queda a este nivel, coge para acá, la otra devuelve aquí para seguir siendo objeto de fermentación bacteriana. La fermentación bacteriana hace que el contenido de la rumia sea más fácil volverlo a despedazar, pasarlo por un mortero. ¿Sí? Es como cuando uno macera la comida de un cachorrito, que tienen que darle papillitas. Si dejan el concentrado en leche tibiecita o agua tibiecita, es más fácil hacer la papilla que si lo hacen seco. ¿Sí me hago entender? Sí. Lo va haciendo más débil. Y el que queda al nivel de este, pues se va para el omaso. En el omaso, las láminas omasales lo exprimen, lo deshidratan, absorben más ácidos grasos volátiles y pasa al omaso, que ya es el estómago glandular. Entonces, ¿qué pH tiene este? ¿Ácido o básico? Ácido. Entonces, este ya tiene un pH ácido porque tiene células caliciformes y células parietales que producen ácido clorhídrico, que creo que es HCl. Listo. Entonces, un pH, si no estoy mal, de 2, creo que aproximadamente 2.5, es ácido. ¿Qué pH creen que tiene el rumen retículo de omaso? Tiende a ser neutro para una, no me acuerdo exactamente, pero no puede ser ni ácido ni básico, porque van a morir las bacterias. Una patología que se produce por consumir mucho, digamos, grano, es la acidosis ruminal. ¿Qué creen que le pasa a la vaca con acidosis ruminal? Se le sube el pH.
al rumen, se le sube el pH al rumen y se le mueren las bacterias. ¿Y cuál es el primer signo de una? Es muy común en las vacas lecheras, porque están estabuladas y porque se les da mucho grano y mucho concentrado. Diarrea. Pues que no baja la producción de leche. Lo primero es que baja la producción de leche. Porque ¿de dónde sale la leche? De los nutrientes. ¿Y de dónde salen los nutrientes? De acá, Forrajes. de lo que come. Lo primero que hace es bajar la producción de leche. Uno de los métodos diagnósticos es a nivel paramediano, o sea, aquí al ladito izquierdo, meter una aguja y sacar líquido. Porque aquí se hace gas, se va haciendo el contenido y aquí se hace el líquido, el agua con todo diluido. Y se le mide el pH a ese contenido. Y si sale pH ácido, eso tiene que tener unos límites, no me acuerdo cuáles son, pues es una acidosis ruminal. Bien. El problema es que hay que hacerlo con cuidado, con mucha asepsia, porque puedo regar líquido ruminal al peritoneo y causar fuera de eso después una peritonitis, ¿no? Listo. En el ahomazo, ¿qué creen que le pasa a las bacterias? Mueren. Y del ahomazo, intestino delgado, y esas mismas bacterias, al morirse en el ahomazo, son degradadas y también son absorbidas y también son aprovechadas por el rumiante. Bueno, bacterias no, microbiota, porque hay bacterias, protozoos y algunos hongos. ¿Qué hora es? 10:34. Bueno, el ahomazo se encuentra, digamos, voy a terminar de dibujar. Es el estómago, digamos, y ya por acá vendría ya el intestino. Él se encuentra de ese lado y está unido, digamos, por los omentos. En vacas de alta producción lechera, que tienden a tener terneros con peso al nacer más grandes que las vacas de producción de carne, obviamente el útero va a desplazar todo, ¿sí? Cuando nace el ternero queda un espacio, entonces se pueden laxar esos ligamentos y esto puede coger hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, entonces obviamente es un problema que hay que tratarlo. La única manera de tratarlo es quirúrgicamente hablando. De todos modos, hay un artículo de Estados Unidos en donde habla de que una prevalencia casi del 30-40% en ganado Brahma, que el Brahma no es lechero. Entonces hablan de que puede ser una patología subdiagnosticada en ganado de carne por la creencia de que solo es de ganado lechero. ¿Qué se hace? Se vuelve y se acomoda. Hay distintas técnicas. Hay una en donde si se desplaza hacia la izquierda, él queda atrapado entre el rumen y la pared abdominal izquierda. Aquí está la fosa paralumbar, se hace una inflamación acá y hablan los semiólogos, los que saben de semiología, que cuando usted le percute suena como si fuera un sonido metálico, como darle una campana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acomodarlo. ¿Cómo lo acomodan? Una de la cirugía que yo he visto de esto es que se hace el corte como si se fuera a hacer una ruminotomía, se coge, se pasa, digamos, una aguja sin perforar mucosa, se manda la aguja por acá, se saca y se jala. Entonces se vuelve a acomodar y se le coloca un botón acá a la vaca o un capitón y se hace el nudo. Ya, esa es la que yo vi. Muy bien. Hay otras que son más complejas, ¿no? Porque hay que hacer entonces una omasopexia, digamos ya a la pared del peritoneo, pero ya cuando la torsión es más grave, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un vólvulo y que se vaya hacia la derecha. Vólvulo se habla cuando hay una torsión, una rotación de más de 180 grados, lo que me va a literal vasos sanguíneos y me puede causar torsión abomasal. Otro problema que ocurre acá es la reticulopericarditis. Aquí viene el diafragma. Y aquí está el corazón. Y está el pericardio y el ligamento externo pericardíaco y el ligamento frénico pericardíaco. Que grandes animales tienen los dos, pequeños animales no tienen externo pericardíaco. Miren que lo único que separa el corazón del retículo es el diafragma. Todo pasa por el retículo. O sea, el retículo dice, usted se va para allá, usted se va para acá y usted se va para acá. Recuerden que las papilas, la queratinización de la boca de la vaca hace que pueda comer cosas que no debe comer, se los comen. Entonces el retículo tiene unas papilas con forma de red. Cuando viene un cuerpo extraño, es muy fácil que se quede incrustado en esas papilas. Bien.
Y los movimientos pueden seguir haciendo y pueden causar romper la serosa, o sea, salirse fuera del retículo. Y esos movimientos que son en este sentido pueden hacer que una aguja, una puntilla, rompa retículo, rompa diafragma y llegue al pericardio. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahí? Un asado, porque ahí no hay nada que hacer. No, en serio. Sí, una puñalada al corazón. ¿Qué tiene tratamiento? ¿La reticuloperitonitis o la reticulitis? Si la perforación es hacia la cavidad abdominal, va a haber una peritonitis. Pero yo quito el cuerpo extraño, hago un lavado antibiótico y lo trato al animal y le va a ir muy bien. Pero normalmente la reticulopericarditis, el animal no responde al tratamiento de reticuloperitonitis. Termina muerto o termina en sacrificio, se hace la necropsia y encuentran ahí las puntillas atravesadas. De esto hay muchos reportes, todavía hay un artículo, si quieres se los envío, está en español, para que lo lean como para que se den cuenta de que es así por una predisposición anatómica que tiene el bovino. ¿Cómo se encuentra? En la prueba se llama la prueba de los dosis. Los dosis y tifosis, ¿no? Tifosis es curvar la columna y los dosis es lo contrario, los dosis y tifosis. Bien. Hay un reflejo que a nivel de la cruz se le levanta la piel al animal y él va a generar una tifosis natural. Pero, como esto le está doliendo, acá está el esternón, esa presión al hacer la tifosis le va a causar dolor, el animal no la va a hacer. Entonces hace otra que es la prueba del palo. Con un aguado se coge de un lado al otro y se va pasando por debajo del animal. Y si sienten dolor a este nivel, ahí hay una reticulitis. Que ojalá no sea reticulopericarditis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ruminotomía. Se abre acá, ojalá lo más craneal que se pueda para que la mano me alcance a entrar al retículo y poder ver. Si yo tengo tecnología y meto una fibra óptica, mucho mejor. ¿Bien? Pero muchas veces pues no se tiene, y es a punta de mano. Dentro de las prácticas que a mí me tocó hacer, El profesor nos colocaba acá una moneda. Métala en moneda y sáquela. Obviamente una moneda no se va a dañar, pero pues era la idea. Y meta una moneda en un animal vivo, sáquela. Entonces, es de las cirugías, digamos, que se hacen, o de las causas, o por qué hay que saber, digamos, qué abordaje, qué músculos, porque pues es un procedimiento quirúrgico que puede ser, digamos, relativamente común. Como para terminar ya aquí en el recorrido, no lo voy a dibujar, lo voy a escribir para que se lo aprendan, porque es algo complejo. Después del abomazo, entonces va a venir el intestino delgado. Él va a tener entonces una flexura craneal